Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Nos encontramos aquí desde nuestra redacción en San Juan, Puerto Rico, y estamos tratando de llevarles toda la información que tiene que ver con el coronavirus COVID-19, tanto aquí en Puerto Rico como en otros países, ya que esto es una pandemia que está afectando, pues como se deja entender por la palabra pandemia, al mundo entero. Y vamos a estar analizando un poco cómo se ha desarrollado el virus aquí en la isla con la epidemióloga, la doctora Cruz Nazario. ¿Cómo se encuentra, doctora? Yo me encuentro muy bien. ¿Y ustedes cómo están por allá? Pues bien, cada cual tratando de trabajar de manera remota para pues, la protección de uno como individuo y para ayudar a la masa para que evitemos que esto se siga como que moviendo por las diferentes personas. Exacto. Doctora, hoy amanecemos con que en Puerto Rico ya hay 21 personas que han fallecido por este virus. Más tenemos 513 personas infectadas confirmadas por el Departamento de Salud de Puerto Rico. ¿Cómo usted ve este número? ¿Cómo usted entiende que esto es real o usted entiende que todavía estamos lejos de conocer la realidad de cómo estamos aquí en la isla? Yo creo que ese es lo que nosotros le llamamos un subregistro, o sea, una información que no refleja la realidad del número de personas con el virus a nivel de la comunidad. Ese número va a reflejar la cantidad de pruebas que se hacen en Puerto Rico. O sea, si nosotros hubiéramos empezado a hacer pruebas desde febrero, es más, para no ser tan estricto, desde marzo, a principios de marzo, de una manera más eficiente, posiblemente tendríamos identificado muchos más casos, pero a la vez una mejor posibilidad de evitar el contagio subsiguiente. En los países que han sido exitosos controlando la epidemia, y en el caso más importante, disminuyendo la tasa de letalidad, o sea, la posibilidad de morir por la enfermedad, esos países han sido exitosos porque han utilizado no una sola estrategia, sino varias estrategias. La estrategia que se ha utilizado en Puerto Rico, que es muy buena, que es la de recomendar la distancia física, que no es la distancia social, sino la distancia física, el lavado de manos. Ahora se ha empezado a recomendar el uso de las mascarillas, la limpieza estricta de los lugares, y hay gente que ya está muy acoplada con esto. Pero eso no es lo único que detiene el progreso de una enfermedad tan contagiosa como esta. Esos países, como por ejemplo Corea del Sur, Alemania, Hong Kong, Singapur. países, exacto, Singapur, esos países han utilizado todas las estrategias disponibles, y la mejor estrategia es la de la identificación temprana de las personas positivas. Eso es el cernimiento, ¿verdad? Tú no tienes que tener síntomas, pero se le hace la prueba, y si la persona da positivo, aunque no tenga síntomas, se le impone entonces una cuarentena estricta en su casa, y de esa forma se evita que esa persona propague la enfermedad. Ahora, en Puerto Rico solamente se está haciendo la prueba a las personas que tienen síntomas. Son las personas a nivel severo, ¿verdad? Quiere decir que el 30% de las personas que no tienen síntomas, que pueden estar positivos y no tienen ningún síntoma, pues estaban por ahí como Pedro por su casa. Porque pues no tengo la enfermedad, no, porque no siento nada. Es la realidad que la gente percibe. Y así que me parece que lo que estamos observando solamente refleja la poca cantidad de pruebas que se están haciendo en Puerto Rico, y esa falta de tener un plan coordinado, organizado con las diferentes entidades que podrían estar ayudando. Yo creo que ahora hay varios alcaldes, hay industrias que están haciendo pruebas por su cuenta, pero no sabemos si esas pruebas se están haciendo bien, quién las está confirmando, cuál es la validez de esas pruebas que se están utilizando. Mire que esas pruebas que se compraron por qué sé yo, $39 millones, ni tan siquiera estaban aprobadas por el FDA.
Así que hay que pensar que el número que estamos viendo refleja solamente una mínima parte de la realidad en Puerto Rico. Doctora, dentro de estas medidas que usted está hablando, varios alcaldes han tomado la iniciativa pues, de cerrar la entrada a sus municipios. ¿Esto puede ser una medida efectiva para evitar el contagio de este virus? Mira, eso es una medida policíaca, eso no es una medida de salud pública. Ahora mismo, si hay alguna persona contaminada en su municipio, pues la tiene guardadita dentro del municipio, contaminando a otro. O sea, que a partir de la premisa que solamente el contagio va a venir de otro municipio hacia tu municipio, me parece que no es una realidad. Yo entiendo el temor que tienen los alcaldes, ¿verdad?, de que se le desate un poco de personas infectadas dentro del municipio, pero la mejor forma de identificar quién está positivo y no es haciendo pruebas. O sea, hay que hacer pruebas de discernimiento y ver quién está, y si ese que está, se le impone una medida de cuarentena estricta. No puedes salir de tu casa. En lo que hicieron en Corea del Sur, que le pusieron una aplicación en el teléfono, y si la persona, como un grillete, ¿verdad? Si la persona salía, sonaba una alarma y decía, pero ¿para dónde tú vas? No, tienes que quedarte en tu casa hasta que pase tu periodo de infectividad. ¿Vale la pena seguir extendiendo este toque de queda y como que mantener las personas encerradas en las casas si todavía carecemos de estas pruebas y de tener esta data, doctora? Pues el problema es que no lo puedes ya eliminar, porque ya lo estableciste como una iniciativa del gobierno. Si lo dejas de hacer ahora, todas aquellas personas que están positivas por ahí, pues van a empezar a salir con mayor frecuencia. La cuarentena lo que ha logrado es disminuir esa posibilidad de que esté en contacto con otra persona. Que para nosotros, ¿verdad?, puertorriqueños, que nos encanta estar aglomerados y vamos a una fila de un supermercado y estamos encima del que está al frente, que no sabemos guardar los espacios, ¿verdad?, que la gente te habla encima. Pues esa medida de haber estado en la casa lo que hace es eso, imponer un poco esa distancia que nosotros naturalmente no la sabemos o no la habíamos querido utilizar, y ahora pues estamos aprendiendo. Ya yo he oído en la fila de la persona decir, está muy cerca de mí, muévase hacia atrás, ¿verdad? Una vez que eso se establezca como culturalmente apropiado, pues la gente no va a necesitar que se lo estén diciendo ni que le marquen los 6 pies en el piso del supermercado. Yo no creo que lo va a poder eliminar, y también me preocupa mucho estos comentarios del secretario de Salud, que el pico va a ser el 8 de mayo. Eso le quería preguntar, por ahí es que quería ir, de que pues el secretario de Salud, quien es Lorenzo González, llegó recientemente al departamento, y de las primeras expresiones que dijo es que el pico de este contagio va a ser entre el 16 de este mes al 8 de mayo. ¿Usted entiende que esto es una fecha razonable con la poca documentación que tenemos, o usted cree que esto puede ser peor después del 8 de mayo? Es que como no tenemos información, ahora mismo yo me paso quejándome, yo que soy epidemióloga, que trabajo en el Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública, yo no tengo información accesible. Yo no puedo entrar a una página de internet que me diga cómo está la situación en el país. Así que no puedo comentar si esto es una fecha adecuada o no, pero sí me parece que no es un comentario adecuado del secretario, porque no podemos estar dándole mensajes contradictorios a la población. Primero decimos que la curva se va a acabar ese día y va a llegar al pico ese día, y si no pasa eso, nosotros vamos a aumentar el número de pruebas, y a medida que aumente el número de pruebas, van a aumentar el número de casos positivos. Por lo tanto, es imposible que él haga esas predicciones con tan poca información. Están usando modelos estadísticos. Yo he trabajado con algunos de esos modelos, con otros compañeros que no son del Task Force,
Y ellos también están bien sorprendidos porque no tienen buena información, no hay buenos datos. O sea, una predicción es tan buena como la información y las premisas que tú utilices, ¿verdad? Tú puedes, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué te va a pasar el año que viene? Entonces lees el horóscopo y ahí tienes una predicción. Vas a encontrarte con una persona bien chévere. Pues 50% pasa y el 50% no. O sea, no creo que es saludable estar dando mensajes que pudieran ser contradictorios para la población. Yo creo que hay que mantenernos y decir, vamos a mantener las reglas que hemos impuesto, vamos a ver cómo va creciendo el número de personas contagiadas y cómo vamos controlando la velocidad de la propagación, ¿verdad? Y entonces, pues cuando estemos cerca de ese momento de decir, ya llegamos al pico de la epidemia, ahora lo que vamos a empezar a ver son menos casos. Eso me parece a mí más sano para la población. Yo vi esa conferencia ayer y me quedé espantada. Yo no sé qué por ciento de la población entiende lo que es una curva logarítmica. O sea, ¿cómo es posible que se le esté enseñando en una conferencia de prensa las proyecciones usando curvas logarítmicas? Es como que o decimos algo que estemos seguros de lo que es para que la gente entonces recupere la confianza en nuestro gobierno. Hasta ahora nadie les tiene confianza porque un día dicen una cosa y al otro día hay otra. ¿Qué peor ejemplo que la secretaria no manteniendo la distancia de 6 pies mientras daba la conferencia? ¿Qué peor ejemplo? Se quita la mascarilla y se toca la nariz. ¿O es que las recomendaciones de higiene y las reglas de distanciamiento físico no le aplican a los gobernantes y a los que están en el Task Force? Eso yo le quería preguntar y quería hablar con usted, doctora. Para los que están sintonizando ahora, estamos hablando con la epidemióloga doctora Cruz Nazario. Este que está aquí, este servidor, es Juan Masdero, del periódico Metro Puerto Rico. Doctora, aquí originalmente se indicó de que las mascarillas no eran una medida necesaria para las personas que no estaban contagiadas, que solamente era para las personas que presentaban síntomas. También se había dicho que las mascarillas no podían ser cualquiera, que las de telas no iban a funcionar, pero ahora se cambia el discurso y dicen, no, tápate la boca y la nariz como puedas. Si no tienes mascarilla, ponte un pedazo de tela. Este cambio es algo que se ha probado en otros países, según lo que usted ha leído y ha podido informarse, de que está funcionando en otros países. Tengo en el barrio personas un poco incivilizadas con sus motoras. Esa pregunta, Juan, es excelente. Yo creo que la razón por la cual no se recomendaban las mascarillas antes es porque no había suficiente cantidad. No era basada en la experiencia de otros países. Si tú ves, en Hong Kong usan mascarillas en las protestas para protegerse de los gases. En Corea, una persona, de hecho, yo he viajado a Asia y si una persona por la mañana siente que tiene catarro, se pone su mascarilla. Y es culturalmente aceptado que si tú estás enfermo, tú no vas a contagiar a otro, me voy a poner una mascarilla. Y si hay contaminación ambiental, me voy a poner una mascarilla porque me voy a proteger yo mismo. Así que esa recomendación que hizo CDC y que nosotros seguimos al pie de la letra, porque no sé por qué no nos atrevemos a cuestionarla, esa fue una imposición porque en Estados Unidos y en Puerto Rico no había suficientes mascarillas y lo que no querían era que la gente comprara las mascarillas y no tuvieran para el sistema de salud. Pero mira, las mascarillas para el sistema de salud son otras y las debe proveer el Departamento de Salud, las debe proveer el hospital, las debe proveer el laboratorio. O sea que no hay por qué decirle a la gente que no usaran mascarillas porque la evidencia era todo lo contrario. En Corea, lo que se utilizó como medida de protección de la comunidad fue el uso de las mascarillas. Y a lo mejor
si no tengo, pues mejor digo que no sirven, para entonces ahora, un mes más tarde, decir sí sirven. Seguimos cayendo en este problema de También hay que ofrecer. reconocer la realidad de los cambios que han habido tanto en el Departamento de Salud, ya vamos por el tercer secretario de Salud, vamos por otro epidemiólogo, pero sí comenzó con una instrucción primero y ahora cambió otra por completo. Sí, es que yo creo que seguimos cayendo en el problema que solamente hacemos lo que CDC nos diga que tenemos que hacer. Y mientras estemos en esa y no pensemos con nuestros propios criterios, pues creo que vamos a estar un paso más atrás de los demás países. Doctora, en Nosotros, lo que usted ha podido estar leyendo y podido recopilando información de otros países, mucha gente se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos estar así? ¿Cuánto tiempo usted estima que Puerto Rico pueda seguir en esta norma de estar encerrado, que no haya mucha actividad, de que los comercios están cerrados, la gente no pueda salir? ¿Cuánto tiempo usted estima que podamos estar así? pues yo no puedo estimar porque yo no tengo datos buenos para hacer ese tipo de predicción, pero estamos trabajando en eso y estamos solicitándole al Departamento de Salud tener acceso a la información que hasta ahora no está disponible para todos los seres mortales que le interesa hacer estos cálculos estadísticos. Pero si funcionara y se hiciera una buena uso de las pruebas para identificar quién está contagiado en la población, la curva podría muy rápidamente subir, pero igualmente identificar la gente que necesitara hospitalización, atenderlos, a lo mejor en los hospitales adecuados. Fíjese que no tenemos ni tan siquiera los hospitales preparados. O sea, se supone que iban a usar el hospital de Bayamón, no está todavía listo. Llevamos desde enero perdiendo tiempo y no preparándonos. Yo creo que el número de casos va a seguir aumentando según aumente el número de pruebas disponibles en Puerto Rico. Va a llegar un momento en que el número de personas positivas por prueba va a ir disminuyendo y en ese momento se puede empezar a pensar que ya la curva va a empezar a disminuir, pero no se puede saber hasta que tengamos mejor información, porque hasta ahora el 30% de los el 20% creo, no, perdón, el 10% de la población que se le hace la prueba está positivo. Doctora, usted misma ha dicho aquí en esta entrevista que estamos teniendo aquí con todos los que nos están siguiendo en la página de Metro Puerto Rico, la falta de accesibilidad a los datos. ¿Es responsable hacer y decir, pues miren la curva que tenemos con los pocos datos que tenemos como que disponibles? Bueno, yo creo que hay que aceptar el margen de error que tenemos. Okay. Y eso es lo que yo no he escuchado. Todas las predicciones tienen margen de error, igual que todas las pruebas tienen un margen de error. Tenemos que discutir eso, porque si no hablamos con la verdad, si no le damos toda la información a la población entonces pierde confianza en lo que decimos. Hay que decir que hay unas proyecciones que se están preparando y que esas proyecciones indican que al final del verano posiblemente empecemos a tener menos casos positivos por prueba. Pero eso está al margen de X error. ¿Qué por ciento de error tenemos? Es lo que necesitamos saber para usted poder anticipar. Las personas nos tomamos los riesgos si sabemos qué riesgo vamos a tomar, ¿verdad? Pero si no sabemos cuál es el riesgo, pues estamos totalmente desprovistos de información. Yo creo que ya una vez que empiece el verano, es posible que estas medidas de restricción empiecen a disminuir. Yo espero que el gobierno haga pruebas de discernimiento en diferentes comunidades y en grupos que son de alto riesgo y así poder contener la propagación. Y sabemos que hay lugares que son, como le llaman en inglés, los hotspots, pues en esos lugares hay que establecer medidas de control más estrictas. En lugares donde no hay contagio, donde no hay problema, pues posiblemente eso pueda ser con mayor flexibilidad. Pero francamente, mientras más restrictivas las medidas, mientras más policíacas sean las medidas,
mayor la posibilidad de que la gente busque la forma de violentarla. Si eso es lo que ha pasado en el aeropuerto, la prueba de fiebre es una prueba que tiene una validez bajita, pero el que tiene fiebre y dice, si llego a Puerto Rico con fiebre, no me van a dejar ir a mi casa, me tomo una Tylenol cada 4 horas, cada 3 horas me tomo una Tylenol y cuando llego me ponen la maquinita y no tengo fiebre. O sea que cuando la medida es restrictiva, la reacción de la gente es esconder la información. Si usted no tiene por qué esconder que tiene una enfermedad, pues no la va a esconder. Va a decir, tengo tal condición, quiero que me hagan la prueba, quiero que me lleven al hospital si tengo los síntomas severos, o me voy a ir a mi casa y voy a hacer cuarentena. Es que necesitamos la colaboración de la población, pero el gobierno también tiene que ponerle su parte, porque para poder atacar esta epidemia tiene que haber una colaboración de todos los ángulos. La población tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, pero el gobierno tiene que empezar a funcionar como un gobierno libre de corrupción, con mejorar su credibilidad, hablarle con la verdad al pueblo, y así yo creo que se mejora y vamos a lograr superar esta enfermedad, que la vamos a superar, no hay que pensar que este es el fin del mundo. Vamos a superarla, hay que tener calma, son unas medidas incómodas, pero no van a durar un año, van a durar algunas semanas más y eventualmente pues vamos a poder ir liberando un poco las Doctora, restricciones. ya para ir acabando, usted ha recalcado la importancia de hacer las pruebas, además de las medidas que se han tomado, las de distanciamiento, además de eso, cuán importante es lo del rastreo, de ver con quién estuvo cada persona que sí ha dado positivo o que ha presentado síntomas de este virus. Porque esa es una de las formas más eficientes de limitar la propagación y el contagio. Es importantísimo y eso es un sistema que en Puerto Rico y en muchos países se ha hecho toda la vida. Cuando hay enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, lo primero que se hace es que esa persona que da positivo a una prueba, se le pregunta cuáles han sido sus contactos. Eso no es ningún problema. ¿Por qué no hemos hecho ese seguimiento? No puedo entenderlo. Se ha hecho el seguimiento de los 2,000 pasajeros que se bajaron en San Juan. La señora murió, tenía COVID, ella no estaba en aislamiento en el crucero. Potencialmente esas personas debimos haberle hecho un seguimiento. ¿Con quién se reunieron? ¿En qué restaurante comieron? Porque posiblemente no hayan contagiado a nadie. Pero ¿qué tal y si contagiaron a alguien joven, fuerte, que no dé ningún síntoma? Y esa persona se convierte en un super propagador, como ha ocurrido en otros países. Fíjense que en Corea del Sur, que tan controlado tenían la situación, en una iglesia se reunieron para hacer una actividad religiosa y había una persona positiva, no tenía síntomas, infectó a cientos y cientos de personas. Así que de ahí entonces, una vez que sucedió eso, ellos impusieron una regla bien estricta del seguimiento a todos aquellos que dieron positivo, pero a los que dan positivos hay que saber quiénes son los que están en la comunidad positiva, no solamente a los severos. Bueno, ahora doctora, se le está haciendo a los que tienen síntomas severos. Bueno, doctora, le quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros en Metro Puerto Rico. Gracias por compartir su expertise, el conocimiento de usted con nosotros y analizar cómo es que se está manejando toda la situación aquí del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico. Y a todos ustedes, gracias por estar sintonizando aquí la entrevista en el Facebook Live de Metro. Recuerden estar conectados a todas nuestras plataformas para llevarle toda la información. Estuvimos entrevistando y conversando con la doctora Cruz Nazario. Que entrevistó fue Juan Masguero. Gracias y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.